Gracias al Señor por esta gran bendición, por este privilegio de poder llegar a usted, a sus hogares, a su corazón, con la palabra del Señor, que es un bálsamo para nuestra vida. El mensaje para hoy lo tenemos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41, y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Elías dijo al rey Acab: sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Siempre en Israel hubo un rey el cual se ocupaba de los asuntos gubernamentales o los asuntos políticos. Y también había un profeta de turno, el cual se ocupaba de los asuntos religiosos o espirituales. Y en este caso, el rey era Acab, y el profeta de turno era Elías. En tiempos de Elías hubo una gran sequía, y el profeta, lleno de fe, subió al monte Carmelo a orar para que lloviera, porque había mucha sequía. Y desde ese momento que él oró, creyó firmemente que Dios derramaría lluvia. Esa era su confianza. Creyó que caería una gran tormenta. Por eso le dice al criado: dile al rey que se apresure a irse a su casa, porque viene una gran lluvia. El criado no le creyó al profeta, porque el cielo estaba despejado, no había nubes, ni había señales de lluvia. La tierra estaba seca, porque hacía mucho tiempo que no llovía. Pero Elías seguía anunciando una gran tormenta, porque Elías sabía que el Dios al cual él le había pedido le iba a responder. Bendito sea el Señor. Le dice Elías al criado: anda y vuelve 7 veces y mira el cielo. Y a la 7ª vez el criado dijo: veo una nube pequeña como el puño de la mano. Pese a que no había la mínima señal de lluvia, el profeta seguía anunciando una gran lluvia. Bendito sea el Señor. Y además no solo que la anunciaba, sino que él decía: escucho, oigo el ruido de la lluvia que viene. Bendito sea el Señor. Él sabía que al Dios al cual él se había humillado y había orado de rodillas, con el rostro allí apoyado en las rodillas, con tanta humildad para que lloviera, sabía que le iba a contestar. Tenía plena seguridad que esa oración no había sido en vano. Solo había que esperar en el momento preciso de Dios. De repente el cielo se oscureció, aparecieron las nubes y cayó una lluvia torrencial. Bendito sea el Señor cuando Él escucha nuestras oraciones, sobre todo cuando nosotros las hacemos con humildad, como las hizo Elías. Estimada persona, esta es una enseñanza muy importante para usted y para mí. Piense que no habían señales de lluvia, pero el profeta oía
que venía la lluvia, la oía, la escuchaba por la fe y se arriesgó a declarar públicamente, aunque no había señales de lluvia, pero él declaró que vendría una lluvia torrencial. Bendito y alabado sea nuestro Señor, porque asimismo ocurrió. Cayó la lluvia y podemos entender que esta historia nos enseña a nosotros, los hijos de Dios, que cuando presentamos nuestra petición a Dios, así no hayan señales de respuesta, señales visibles de la respuesta, tenemos que seguir confiando porque Dios es el único que tiene poder para revertir las cosas en un instante. Por la fe suya, por la confianza suya, bendito y alabado sea nuestro Dios. En una oportunidad llegaron al templo varios campesinos, todos ellos muy preocupados porque no llovía en la tierra y no habían tampoco señales de lluvia. Le preguntaron al pastor: ¿qué tenemos que hacer para que llueva sobre la tierra? Y el pastor les respondió: orar con fe, orar creyendo, orar confiando que Dios va a enviar lluvia. De manera que ellos se comprometieron con el pastor para ir toda la semana al templo. El problema es que llegó el fin de semana y no había lluvia. Entonces le reclamaron al pastor, el cual les preguntó: ¿ustedes oraron con fe? Ellos le dijeron: sí, pastor, oramos con fe. Y el pastor le dijo: ¿cómo me dicen que oraron con fe si durante toda la semana ninguno de ustedes trajo paraguas? Bendito y alabado sea el Señor, porque tenemos que asegurar, porque tenemos que creer, porque tenemos que confiar que Dios va a proveer tal como usted lo ha pedido, de manera que entendemos que debemos confiar sin tener ni una pizca de incredulidad, porque la incredulidad daña mucho la fe, de manera que entendemos nosotros que el proceder con fe y adelantarse a creer en lo que pedimos, por cierto, sucederá, acontecerá. Y tenemos que asegurarlo, aunque aún no esté realizado. Creer, como el pastor que le decía a aquellos campesinos que debían haber venido en la semana con paraguas, porque aseguraban así que iba a llover y que creían que caería la lluvia. Cuando no llega rápido el milagro, nosotros tendemos a dudar, tendemos a ponernos incrédulos y la fe se va apagando poco a poco y somos presa de la duda y de la incredulidad. Recuerde que aunque las circunstancias que nos rodean nos muestren que lejos está la señal de la respuesta, igual Elías escuchaba la lluvia. No había nubes, no había señal de lluvia, pero Elías escuchaba la lluvia por la fe. Bendito sea el Señor, como tenemos que asegurar por la fe que sucederá y va a suceder. Recordemos el caso de Tomás, el discípulo de Jesús. La Biblia nos cuenta que después que Jesús resucitó, se presentó a sus discípulos, pero en esa oportunidad no estaba Tomás con ellos. Pero cuando se encontraron con Tomás, le dijeron: Tomás, hemos visto a Jesús,
Tomás era Jesús. ¿Y qué respondió Tomás? Si no viere en sus manos las señales de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. En otra oportunidad volvió a aparecer Jesús en medio de sus discípulos, pero esta vez estaba Tomás. Jesús se dirige directamente a Tomás y le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo. Tomás no fue capaz de tocar las heridas de las manos del Maestro. Le dice Jesús: porque has visto, has creído. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Eso es la fe. Creer sin ver. Bendito sea el Señor. Pienso que cuando los discípulos le dijeron a Tomás: Tomás, hemos visto a Jesús, era Jesús. Pienso que Tomás tendría que haberles contestado: claro, no hay duda. Si para Dios no hay nada imposible. Eso es obrar con fe. Pero muy triste fue la reacción de Tomás, y hasta hoy aquellos que se llaman Tomás se les llama incrédulo. Podemos entender nosotros a través de la palabra del Señor que la incredulidad daña mucho nuestra vida para que nosotros podamos confirmar, creer y asegurar lo que estamos pidiendo por la fe. Recordemos que Jesús se crió toda su vida en Nazaret, y cuando retornó ya cumpliendo su ministerio, fue a Nazaret. Y allí en Nazaret, en vez de recibirlo con cariño, con atención, reconociendo que Jesús era de Nazaret, vemos que la gente murmuraba y decía: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde tiene esas palabras? Y vemos que Jesús no hizo milagros allí por la incredulidad del pueblo, de manera que entendemos que para Dios no hay nada imposible. Cuando las cosas están en su voluntad, Él las va a concretar, consolidar y realizar, pase lo que pase. Y nosotros debemos asegurar con fe. Cuando Jehová le habló a Abraham que Sara tendría un hijo, por cierto, Sara se rió, se sonrió, porque sabía que esto era imposible, porque todo giraba en contra de esa posibilidad. Entendemos que Abraham era un hombre anciano. Sara también era una mujer anciana y no estaba en edad fértil, de manera que podemos darnos cuenta que biológicamente esto era menos que imposible. Jehová le dijo a Sara: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Indudablemente que no hay nada difícil, porque en el tiempo preciso Sara dio a luz a Isaac. Estimado, estimada, aunque todas las cosas estén en nuestra contra, no desmayemos, sigamos creyendo. Espere el tiempo de Dios. Todos les pueden decir muchas cosas para desanimarle, para desalentarle, pero la última palabra la tiene Dios, el Dios de poder, el Dios de misericordia. Él tiene la última palabra. Por lo tanto,
en Él debemos confiar. Primera de Samuel, capítulo 17, nos cuenta que el filisteo gigante Goliat desafiaba a la pelea a los israelitas y los arengaba, diciéndole: uno de los escuadrones de Israel que se atreva contra mí. Y dijo: si pelean conmigo y me ganan, nosotros seremos siervos de ustedes. Pero si nosotros les ganamos, ustedes serán siervos nuestros. Vemos que ningún israelita se atrevía a dar un paso al frente. Todos le tenían terror, le tenían miedo y estaban muy asustados por el gigante. Pero de repente aparece un valiente con fe, con esa fe grande puesta en Dios, y nada menos que era David, el pastor de ovejas. Note que todo giraba en contra de él. Podemos darnos cuenta que al lado del gigante era un pequeño muchacho de estatura. No era guerrero, era pastor de ovejas. No estaba armado, no tenía lanza, no tenía jabalina, pero tenía una gran fe puesta en el Dios que todo lo puede. Y vemos que él se atrevió contra aquel gigante. Vemos nosotros a través de la palabra que él dijo que Dios lo había librado de las garras del león y del oso, y que también lo libraría de este gigante. Vemos que tomó 5 piedras del arroyo, las cuales puso en su saco y bolsa pastoril, y tomó su honda. El gigante le dijo: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David le respondió: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Aleluya. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y metiendo su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente, y el filisteo cayó desplomado al suelo. Bendito sea el Señor. No fue la honda, no fue la piedra, no fue la fuerza de David, sino fue el poder de Dios que obró a través de la fe de David. Bendito sea el Señor. Cómo Dios obra a través de nosotros cuando tenemos fe, cuando confiamos en Él, aunque todas las cosas se muestren en contra nuestra. Nosotros tenemos que seguir confiando, porque Dios va a revertir las cosas. Estimados hermanos, nosotros también, en el nombre de Dios de los escuadrones de Israel, venceremos al gigante de la preocupación que tiene usted en este momento, al gigante de la dificultad, al gigante del problema, al gigante de la enfermedad, porque el Dios de David es su Dios, el Dios de David es mi Dios, y nada más que tenemos que poner nuestra confianza en Él, y aunque todo se muestre en contra nuestra, nosotros declarar victoria y escuchar la lluvia como la escuchaba Elías. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Recordemos que aunque todo gire en nuestra contra, sabemos que hay un Dios que tiene poder para revertir todas las cosas y glorificarse en la fe que usted ponga
en el Dios Todopoderoso. Recordemos que Lázaro se enfermó. Marta y María buscaron desesperadamente a Jesús y Jesús estaba lejos de Betania. Entonces Lázaro murió y fue sepultado. Marta y María se rindieron porque consideraron que no había nada más que hacer porque Lázaro había sido sepultado. Entendemos que cuando Jesús llegó, ellas le dijeron: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Todo se había presentado en contra de ella, pero vemos que llegó el único Dios que revierte todas las cosas en su perfecta y bendita voluntad. Y vemos que Él las revierte según el beneplácito de su voluntad. Así lo dice su palabra. Aunque Lázaro estaba 4 días sepultado, vemos nosotros que Jesús obró el milagro y Lázaro revivió. Todo estaba en contra, pero Dios hizo el milagro. Bendito sea el Señor. Hoy que necesitamos hablar, pensar y caminar con fe, es que podemos comprender a través de su palabra cómo Él nos enseña, cómo Él nos guía a que creamos. Jesús obró el milagro y revivió. Por eso confiemos en nuestro todopoderoso Dios y pongamos toda nuestra fe en Él. ¿Cómo logramos que nuestra fe crezca? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces es importante que usted escuche los mensajes del Señor, porque escuchando como lo estamos haciendo ahora, nuestra fe va creciendo, nos vamos fortaleciendo en esa fe grande. Lucas 17:5 dice que los discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Entonces quiere decir que el único conducto para recibir fe se llama Dios. Él dice: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. De manera que nuestra esperanza debe estar en Él, para que así recibamos la fe, esa fe que había en los discípulos después que el Maestro Jesús ascendió al cielo. Recordemos nosotros que la sombra de Pedro obraba el milagro de Dios. Era el poder de Dios. Recuerde que hubo un hombre cojo que ponían allí en el templo de la Hermosa para que pidiera limosna. Y Dios obró a través de la fe de Pedro y Juan, y el cojo se puso en pie y caminó. Dios va a obrar en la medida en que yo le demuestre que tengo fe, que creo firmemente en su poder. Dios nos ayude para que esa magnitud de fe esté en nosotros y veamos la gloria de Dios, porque Dios lo dijo a Marta: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Estimado, estimada, veremos la gloria de Dios. Escuchemos la lluvia por la fe. Escuchemos que el milagro viene, veamos por la fe el milagro realizado. No desmayemos, aunque todo se presente en contra nuestra, aunque todo nos desanime. No se olvide que Dios es el único que revierte todas las cosas a nuestro favor, porque es un Dios de amor, porque es un Dios de misericordia, porque es un Dios que nos ama. Bendito y alabado sea su nombre. Para Él no hay ninguna cosa difícil. Que sus peticiones sean escuchadas, que sus necesidades
la supla nuestro Dios, pero confiemos, pero creamos con fe y no se olvide que hay que escuchar la lluvia, aunque no hayan señales de lluvia. Que Dios le bendiga en esta tarde. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por esta porción de su palabra. Señor, cuánto la necesitamos en estos momentos. Cuánto necesitamos, Señor, doblar nuestra rodilla, rendirnos humillados y clamar, Señor, con fe, sabiendo que para usted no hay nada imposible. Cuántos, Señor, que en este momento están con problemas, están con dificultades, que hay enfermedad. Dios mío, glorifíquese por misericordia y auméntenos la fe, denos esa fe grandiosa que había, Señor, en sus discípulos. Le ruego que bendiga a cada uno de aquellos que han oído su palabra y esta fe quede, Señor, cada día creciendo, madurando, Señor, desarrollándose en nosotros, para que veamos, Señor, los milagros que usted ha prometido, diciendo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Gracias, Padre, le rogamos su bendición en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios le bendiga grandemente.